Listo, muy buenas tardes a todos, estimados estudiantes. De nuevo, me presento, mi nombre es Felipe Alexander Picano, soy tutor de pensamiento lógico matemático y bienvenidos a este B-Learning número 3 de este periodo, ¿cierto? Este B-Learning corresponde al tema de teoría de conjuntos, ¿vale? Entonces, vamos a estar hablando pues una hora y media aproximadamente acerca de este tema, acerca de las dudas que tengan. Y bueno, la metodología para los que han visto B-Learning conmigo es más o menos la siguiente, pues realmente no hay reglas específicamente, pues salvo el respeto y todo este tipo de cosas. Y pues la idea es que si alguien tiene una duda, que si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, puede encender el micrófono sin ningún inconveniente y hablar. ¿Listo? No hay ningún problema, uno pueden interrumpir como quieran, no hay ningún inconveniente, siempre que lo hagamos con respeto, entonces no hay ningún inconveniente. Y de hecho esa es la idea, que pregunten, que aclaremos todas las inquietudes que tengan. ¿Listo? Pues una vez no vayamos a hablar o una vez estemos en, pues, digamos, no tengamos alguna inquietud, algún comentario que hacer, pues la idea sería entonces apagar sus micrófonos y apagar sus cámaras, de tal manera pues que no pongamos lento un poco el sistema. ¿Listo? Entonces esa es como la sugerencia básicamente, no hay muchas preguntas, no hay muchas reglas como les digo, básicamente es eso. Y entonces ahora sí, para dar inicio a este B-Learning, quiero que por favor me comenten ustedes cuál creen que es la mayor inquietud, cuál creen que es, digamos, la mayor dificultad o lo más difícil de este tema, como para empezar hablando por ahí. Los escucho, entonces un momentico, por favor cuéntenme en qué han tenido dificultades. Mientras tanto voy a compartir pantalla, por favor cuéntenme y me cuentan también si ven la Profesor, pantalla. tutor, ¿Listo? buenas noches. Le habla Edwin Rivera. Hola, buenas. ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo vas? Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos los compañeros también. Bueno, yo la duda que tuve, y pues ya me fue aclarada, pero me gustaría es como para que lo tengan en cuenta. En el punto número 3 de la guía, Ujú. se toca el tema de hacer, ¿cómo se llaman? Gráficos. Ma- Un diagrama de Venn Sí, pero y más gráficos allá de las de las operaciones gráficas, correspondientes. las operaciones, correcto, las operaciones de conjuntos, ¿sí? Yo creo que a la guía le faltó ahí Ujú. explícita e indicar que los datos entregados en los Sí, diagramas de Venn no eran elementos, sino cantidades o cardinalidades de los conjuntos, de esas secciones de los conjuntos, ¿correcto? es una buena anotación. Ujú. Que al mirar Sí. uno, yo cuando vi el anexo uno me pareció que estaba mal desarrollado, porque yo vi que al hacer la unión de dos conjuntos, lo que hacían era sumar los valores. Entonces inmediatamente se me Ujú. hizo extraño porque si yo lo veo como elementos, la unión de los dos conjuntos no es la suma de sus valores, sino Sí. el tomar cada elemento y unirlos exactamente, hacer como un solo conjunto Ujú. con la unión de estos datos. Luego me dicen, no, que está bien, que porque hay que Ujú. sumarlos, que porque realmente son cardinalidades, pero entonces yo les coloqué o les decía a mi tutor que no era correcto o la guía estaba errada entonces porque en ninguna parte decía N de A unión B, que ahí sí era la forma entonces de hacer la suma de cardinalidades. Entonces, vi en esa parte bastante que puede confundir bastante a todo el mundo. Yo, pues, o sea, lo último, yo le acepto al tutor y si eso es lo que quieren, yo lo hago. Pero insisto en que en ese punto está entonces mal redactado en la guía. Me cuenta entonces usted cómo lo ve, tutor. Ok. Sí. Bueno, Edwin, realmente tienes razón. Realmente tienes razón. Lo que pasa es lo siguiente. Voy a abrir un documento por acá. Me confirman, por favor, que estén viendo la pantalla, ¿cierto? Voy a abrir un documento por aquí. Permítame, yo cierro el documento de la clase de hace rato. Listo. Y entonces abro un documento por acá. Exactamente, aquí está. Y entonces Edwin se refiere a cuando, por ejemplo, nos dan un gráfico de esta forma, ¿no? Voy a hacer un grafiquito por aquí. Como les digo, por favor me confirman si están viendo la pantalla porque no sé si la estarán viendo. Sí, Entonces, señor, yo la estoy Sí, viendo. señor.
Listo, perfecto. Entonces tenemos tres conjuntos, ¿cierto? Tres conjuntos. Y entonces en una parte de la guía, en el ejercicio 3 ponen unos ciertos números aquí. Por ejemplo, un 2, un 3, un 5, un 8, un 13, pongamos un 2, un uno por aquí. ¿Vale? Discúlpeme, Entonces, lo eso se interrumpo, refiere a tutor. que, dime, claro. Bueno, lo interrumpo por la siguiente razón. Exactamente así, así colocaron los datos. ¿Qué me lleva también a pensar que son Ujú, elementos? En este caso yo puedo decir, es raro que en conjuntos me coloquen un 2 acá en una intersección y otra vez el 2 allá en el conjunto A. ¿Sí? Eso ya me pondría a mí a pensar, bueno, ¿por qué si uno en estos conjuntos nunca va a encontrar un número diferente, o perdón, el mismo número repetido de esa manera? Entonces, eso también encontré. Si usted tuviera la oportunidad de que viera el punto número 3, va a ver que allí, bueno, claro que también estoy hablando desde que a mí me tocó, yo hice el punto B. Entonces, todos los datos eran diferentes, por eso también para mí eran elementos, como decir, el grupo A, perdón, ujú. el conjunto A es el conjunto de los números 2, 5, 8 y 13, ¿correcto? Así fue como lo estaba viendo. Pero entonces digo, insisto, Ujú. ahí hay falta, es información de la guía para indicar, aquí se dan los números o las cantidades o las cardinalidades de los conjuntos para tener en Sí, cuenta. ¿Listo? listo. Sí. No, lo que iba a explicar era lo siguiente. Sí, efectivamente, pues se dan unos numeritos así. Y bueno, no se comenta mucho sobre lo que dice y efectivamente ese numerito en el punto 3 representa el número de elementos, es decir, la cardinalidad que hay en esa parte del diagrama, ¿cierto? Por ejemplo, voy a subrayar estos dos. Este y este serían el número de elementos que hay en la intersección de A con B. Ya vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero efectivamente representa el número de elementos. Y lo que dice Edwin es cierto, en la guía pues faltó especificar, digamos, más a fondo que eso se tratan de cardinalidades de conjunto, es decir, del número de elementos de los conjuntos, más no de los elementos como lo que pasa es lo siguiente, pues no quiero justificar la guía porque pues sí, es algo que debió colocarse explícitamente. Lo que pasa es que en matemáticas pues es usual denotar así, hacer como este gráfico y es usual entender que esto se trata es de cardinalidades cuando se trata de un problema pues explícito como el que tenemos ahí. Se entiende, digamos, en matemática que se tratan de cardinalidades. En este caso pues no todos estudiamos matemáticas o no todos están en matemáticas y pues no todos tienen por qué saber esa información, ¿vale? Entonces, efectivamente, hace falta en la guía tocar de manera explícita que eso se trata pues de elementicos. ¿Listo? Pero bueno, entonces aclarado ese punto, aclarado de que efectivamente ahí se trata de elementicos, eh, les pregunto de nuevo, bueno, ¿en dónde tuvieron más preguntas o hago un repaso pues en general de lo que estamos haciendo? Voy a cerrar esto por acá porque no nos van a dejar estudiar. Y si no, pues yo les hago un repaso y contextualizo un poco la situación. Entonces, voy a contextualizar un poco la situación, ¿listo? Entonces, recordemos, esta tercera sección, esta tercera actividad tiene que ver entonces con conjuntos, ¿listo? Es el tema principal de aquí, teoría de conjuntos. Y bueno, se empieza definiendo lo que es un conjunto. Un conjunto básicamente es una colección de objetos, una colección de elementos, podríamos decirlo. Entonces, podría denotarse así, A, y se coloca entre llaves y se dice, A es el conjunto, por ejemplo, en este caso, que contiene una estrellita, supongamos un cuadradito, contiene el número 2, contiene el número 3, contiene el número 5, por ejemplo, y ese podría ser el conjunto A. Entonces, es una colección de objetos, es una colección de elementos. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es que los conjuntos, pues la manera usual de notar con letras mayúsculas, ¿vale? Entonces, eso es algo importante. Los conjuntos, la manera usual, normal de escribirlos, es con letras mayúsculas. Y bueno, cuando lo hacemos así, como lo dice aquí yo, esta manera de escribirlo se llama por extensión, pues es común encontrar esta escritura así entre llavecitas como está aquí. Estas llavecitas que están al principio y al final, pues denotan el límite de los conjuntos y entonces denota todo lo que esté dentro de las llavecitas, pues van a ser los elementos de los conjuntos. ¿Listo? Cada uno de esos cositos es un elemento del conjunto, de tal manera pues que
diríamos que estrellita es un elemento del conjunto A, cuadradito es un elemento del conjunto A, el 2 es un elemento del conjunto A, el 3 y el 5 son elementos del conjunto A. Entonces, hablaríamos como en esos términos de ahí. ¿Listo? Otra manera de notar los conjuntos, bueno, es como lo que hicimos hace ratico, es con un diagrama de Venn, puede ser, por ejemplo, un segundito, por favor, ¿sí? Aquí. Otra manera de escribirlo es como lo hicimos hace ratico, denme un segundito, el programa es más raro. Un segundito que parece que el programita no quiere responder, ¿vale? Dame un segundito, por favor, que este programita se va a cerrar. Cerrémoslo para volverlo a abrir entonces. Parece ser que no quiere funcionar. Otra manera de notarlo, bueno, es escribiendo o haciendo una circunferencia y podemos colocar entonces así un circulito y llamar ese circulito el conjunto A. Y lo que indica es que, bueno, todo lo que esté dentro de ese círculo rojo, todo lo que esté ahí metido, son elementos del conjunto A. Entonces, en este caso, pues ya no recuerdo lo que puse raro. Podemos colocar, por ejemplo, un 1, podemos colocar un 2, podemos colocar cuadradito, podemos colocar la estrellita, podemos colocar el signo de pregunta, podemos colocar un signo de admiración, y todo eso que está dentro del círculo rojo, pues son elementos del conjunto A. Entonces, este conjunto A que puse ahí, también por extensión lo hubiese podido notar así, ¿no? Como 1, 2, cuadradito, estrellita, signo de pregunta, signo de admiración. Sería otra manera de escribir. Entonces ahí ya tenemos al menos dos maneras de escribir conjuntos o dos maneras de representar conjuntos, nos vale. Tenemos esta manera por diagrama de Venn y tenemos esta otra forma, como lo hicimos aquí, y lo voy a subrayar, que está en esta parte de acá. Entonces hay dos maneras al menos de escribir conjuntos y no son las únicas, de hecho, no son las únicas. De hecho, pues, hay otra manera que se relaciona mucho con la primera y es escribirlo por comprensión. Entonces, parecido a esta forma de acá, a la forma azul, hay dos maneras de escribir conjuntos, por extensión y por comprensión. ¿Listo? Por comprensión. Son dos maneras distintas de escribir los conjuntos. ¿En qué se diferencian o cuál es la idea de estas dos formas de escribir los conjuntos? Es que la forma por extensión implica que nosotros vamos a hacer un listado, por eso es por extensión, porque puede ser, de hecho, puede ser muy, muy largo. Entonces podemos hacer un listado de cada uno de los elementos de los conjuntos, de cada uno de los elementos de los conjuntos. Y por comprensión, no necesitamos hacer el listado de cada uno de los elementos de los conjuntos, sino que lo que tenemos que hacer es ubicar o es dar algunas ciertas características o restricciones que tienen que tener esos conjuntos, ¿vale? Son como las dos formas más utilizadas para escribir esos conjuntos. Lo que pasa es que cuando escribimos conjuntos por extensión, pues muchas veces no es para nada práctico. Por ejemplo, ¿qué tal que yo les dijera, escribamos el conjunto de, bueno, no sé, escribamos el conjunto. Bueno, Adriana pregunta, ¿los conjuntos pueden tener diferentes tipos de elementos? Por supuesto que sí, pueden tener cualquier tipo de elementos. Por eso aquí puse números, puse cuadradito, puse estrella, puse símbolos, puse todo tipo de cosas para indicar que puede tener cualquier tipo de elementos, ¿vale? No hay límite en eso. Ahora bien, lo que pasa es que por extensión, pues hay veces que no es práctico. Si, por ejemplo, yo les dijera, escriban el conjunto de todos los estudiantes de la UNAD. Entonces, bueno, ustedes dirían, voy a llamar a ese conjunto de todos los estudiantes de la UNAD. Y entonces, si fuese por extensión, deberían comenzar a hacer un listado, ¿cierto? De cada uno de los estudiantes de la UNAD. Entonces estaría, por ejemplo, Esteban, estaría Camilo, estaría Laura, estaría, no sé, Camila, ¿vale? Y
estarían cada uno de los estudiantes de la UNAD listados así, y inclusive, pues inclusive hasta con nombre y apellido, lo cual pues no es práctico en este caso, ¿cierto? No es práctico porque los estudiantes de la UNAD son como 100.000 estudiantes y pues hacer un listado de 100.000 estudiantes pues no es para nada práctico. Entonces, por extensión, pues aunque es una forma buena porque nos ilustra exactamente cuáles son los elementos que hay en los conjuntos, pues en muchas ocasiones no resulta para nada por ahí. Por comprensión, bueno, por comprensión, lo que hacemos es dar unas ciertas características, pueden ser varias, que poseen los elementos de los conjuntos. Y como les digo, pueden ser varias características. Entonces, en este caso, del ejemplo que estábamos pensando, de todos los estudiantes de la UNAD, pues pásenlo por comprensión, pues sería muy fácil, porque entonces colocaríamos A, ¿cierto? Y lo escribiríamos así. Entonces, miren cómo escribiríamos este conjunto por comprensión. Podríamos escribirlo así. El conjunto A consiste en todos los X, tales que X es estudiante de la UNAD. Entonces, miren que este conjunto A que puse aquí en la parte inferior es exactamente el mismo que si yo me pongo a hacer el listado de cada uno de los miles de estudiantes que hay en la UNAD. Entonces, por extensión, pues en este caso, como les digo, saldría un ejercicio en práctico, saldría algo muy, muy difícil de hacer, pero por comprensión es muy fácil, porque entonces listamos con la característica, o mejor dicho, escribimos la característica que tienen estos elementos del conjunto. ¿Y cuál es la característica? Pues que es estudiante de la UNAM. Entonces, quedaría muy fácil escribirlo por comprensión. ¿Listo? Este aquí sería listado por extensión y este aquí sería listado por comprensión. Muchas veces, a los que me han entrado trabajos, yo les digo, bueno, pero tu conjunto a veces no es muy claro, por favor, piensa cuáles son los elementos del conjunto. Entonces, en este caso, por ejemplo, si el conjunto es todos los estudiantes, entonces los elementos de los conjuntos son cada uno de ustedes. Va a estar entonces Esteban, va a estar Camilo, va a estar Laura, va a estar Camila, y va a estar cada uno de ustedes ahí metido en ese conjunto. De tal manera, pues, que sí, es importante uno tener claro cuáles son los elementos del conjunto. Y este conjunto en particular, listado por comprensión, pues miren que es solamente un rengloncito, ni un rengloncito, pero listado por extensión, pues sería muchísimas páginas, ¿vale? Entonces, esa es como la diferencia. Por supuesto, si lo hiciéramos en diagrama de Venn, pues en diagrama de Venn es como hacerlo por extensión, porque en diagrama de Venn nosotros listamos los elementos de los conjuntos, ¿cierto? Pasemos por extensión, colocamos cada uno de los elementos del conjunto, entonces aquí irían cada uno de los nombres, Esteban, Camilo, Laura, en esta forma. ¿Listo? Muchas veces en los ejercicios que tienen para entregar de tarea, pues hay algunos conjuntos en donde están listados por extensión y otros que están listados por comprensión. Y es muy importante, pues, saber cómo leer, cómo hacer lectura de esa parte, ¿listo? Entonces, por ejemplo, algo así. Voy a escribir un ejemplito aquí y les voy a colocar. Entonces, A, por ejemplo, cambiemos de letra para que no sea siempre A, pongamos el conjunto B, ¿listo? Y si el conjunto B, supongamos que es, y pongamos que el conjunto B son todos los X que pertenecen a los enteros, tales que X es par y, por ejemplo, 0 es menor que X menor o igual que, por ejemplo, 20, ¿vale? Ese es un ejemplo clásico o es un ejemplo, digamos, de los que están ahí en la tarea. ¿Listo? Hay muchos ejemplos que son de este tipo. Entonces, cuando nos enfrentamos a un ejemplo o digamos, un conjunto de este tipo, pues es importante saber, o hacer la lectura de qué es lo que nos están diciendo ahí. ¿Listo? Es importante hacer la lectura de qué es lo que nos están diciendo ahí. En primer lugar, observen que aquí, en la primera parte, antes de los dos puntos,
Recuerden, bueno, los que han visto B-Learning conmigo alguna vez, o los que han visto CIPAS conmigo, saben que hasta los 2 puntos se leen, esos 2 punticos, a veces también les colocan una rayita así, significa lo mismo. Esos 2 punticos o esa lineecita así, como ese slash, esos 2 punticos tienen una letra en matemáticas, se leen, entonces ahorita vamos a ver cómo se lee esos 2 punticos, pero en esta primera parte nos dice cuál es la naturaleza de los conjuntos, ¿vale? ¿Cuál es la naturaleza de los elementos? Miren que aquí nos están diciendo que los elementos de ese conjunto B, los elementos de ese conjunto B son números enteros, ¿vale? Esto es la naturaleza de los elementos del conjunto. Nos está diciendo, ese conjunto B tiene números enteros, tales que, los 2 punticos se leen así, tales que, y acá nos nombran las características que tienen que tener esos elementos de ese conjunto. En particular, en este ejemplo que he puesto, pues los elementos tienen 2 características, básicamente. 2 características. La primera es que son pares y la segunda es que los números X son mayores que 0 y menores o iguales que 20. ¿Listo? Entonces nos están diciendo 2 características de ese conjunto y nos están diciendo la naturaleza de los elementos. En primer lugar, nos están diciendo que son números enteros, y en segundo lugar nos están diciendo que tales que cumplen estas 2 características que he puesto en azul. Nos están diciendo que la primera característica es que son pares y la segunda característica es que son mayores que 0 y menores o iguales que 20. Y recordarles pues que se lee así, ¿no? Este es un mayor estricto, es un mayor que 0 y este es un menor o igual que 20. ¿Listo? Esa rayita abajo significa que puede ser hasta igual. Entonces, esa es como la característica que tienen en este conjunto de los elementos. Muchachos, recuerden, si tienen alguna pregunta, no duden en abrir el micrófono y preguntar, ¿vale? Si tienen alguna duda, no duden en hacer eso. ¿Listo? Simplemente ténganlo en cuenta, pues porque, no sé, siento a veces que voy hablando y no sé si me están entendiendo o no me están entendiendo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería este conjunto listado por extensión? Pues el mismo conjunto B se podría ser listado por extensión. ¿Cuáles van a ser los elementos del conjunto B? En primer lugar, van a ser los elementos, van a ser números enteros. Aquí en la primera parte nos están diciendo que los elementos van a ser números enteros, ¿cierto? Ahí nos están dando esa información. Entonces, nosotros tenemos que saber cuáles son los números enteros. Nosotros sabemos que los números enteros son como de la forma, o son de la forma, bueno, son los negativos, son los positivos y son los ceros. Entonces, va a ser el 1, va a ser el 2, va a ser el 3, va a ser el 4, va a ser el 5, y así sucesivamente hasta infinito, y va a ser el -1, va a ser el -2, y así también hasta menos infinito. Es decir, los números enteros son los positivos y los negativos, incluyendo también el 0. Entonces, los elementos de acá del conjunto B, pues van a tener esta forma, van a ser positivos o van a ser negativos, y pueden incluir incluso hasta el 0. Y luego tenemos que ver cuáles son las características que tienen que tener esos elementos. Nos están diciendo, esos elementos deben ser pares. Entonces ahí ya hay una característica que tenemos que tener en los elementos. Tienen que ser pares, entonces sabemos que pueden ser el 0, puede ser el 2, puede ser el 4, puede ser el 6, puede ser el 8, puede ser el 10, el 12, el 14, el 16, el 18, el 20, el 22, el 24, el 26 y así, ¿cierto? Entonces hay una característica que tenemos que tener en cuenta. Incluso así, pero también negativos también podrían ser. Y eso tenemos que unirlo o tenemos que exigir también la otra característica. En este tienen 2 características. Entonces, tenemos que exigir también la otra característica. No solamente que sean pares, sino que además de ser pares, pues cumplan esta condición de acá. Cumplan la condición de que sean mayores que 0 y menores que 20. Entonces, ¿cuáles serían esos números que son pares y que son mayores que 0 y menores que 20? Bueno, haciendo un análisis rápido, nosotros sabemos que son entonces 2, 4, ¿cierto? 6, sabemos que es 8, 10,
12, 14, 16, 18 y 20. Haciendo una rápida, nosotros nos damos cuenta que son exactamente esos números de ahí, ¿vale? Son exactamente esos numeritos de ahí. Entonces, este programa está raro. ¿Hasta ahí claro, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Este programita está raro hoy, no quiere comportarse bien, me toca cerrarlo otra vez. Está raro el programita y eso que lo utilizo siempre. A ver, va a tocar abrir otro. En un segundito abramos otro, aunque no lo sé manejar muy bien, pero abramos este de acá, porque realmente se está cerrando mucho y no me gusta eso. ¿Listo? Entonces quedaría así. Entonces recuerden, ahí pues me tocó cerrar, se perdió la información otra vez, qué lástima, es que ese programita está fallando hoy, sí. Entonces pues era así, ¿no? Los X que pertenecen a los enteros, tales que X es par y o con la conjunción 0 menor que X menor o igual que 20. ¿Listo? Dijimos entonces, esta manera era por comprensión, listamos algunas características del conjunto y por extensión, bueno, verificamos que todas las características sean cumplidas y vemos cuál es la naturaleza de los elementos del conjunto. En este caso dijimos que era 0 no, ¿cierto? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Y aquí, bueno, voy a hacer el comentario porque algunos de ustedes han cometido algún errorcito de estos, algún errorcito, oye, está cerrando. Voy a hacer el comentario porque, listo, porque he visto que algunos han cometido como algún errorcito al respecto, ¿vale? Voy a hacer el comentario aquí. Lo que sucede es que esto de aquí, ¿sí? Ese, ese de aquí de 0 menor que X menor o igual que 20, bueno, cuando está así nomás el simbolito de mayor estricto, como en este caso, ¿cierto? Significa que no llega a ser el número que está acá, es decir, que no llega a ser el 0. No llegamos a tocar ese número 0 ahí. Y cuando está así como acá en la parte derecha, que está menor o igual, con esta rayita abajo, significa que sí alcanzamos a tocar este aquí, ¿vale? Que sí tenemos que tener en cuenta y revisar si este satisface o no las condiciones. ¿Listo? Eso significa que sea abierto aquí, significa que no alcanzamos a tocar, es decir, que no tenemos que verificar las condiciones acá. Y acá el 20 con esa rayita abajo significa que sí lo alcanzamos a tocar y por tanto hay que revisar si cumple las condiciones acá. Entonces, por ejemplo, si el conjunto fuese X es impar, pongámosle X es impar, cambiémoslo, y 0 menor que X menor que 20, entonces el conjunto ya no va a ser el conjunto que pusimos acá. Este lo voy a tachar un momentico porque ya no va a ser el conjunto porque lo cambiamos. Ahora van a ser impares. Entonces el conjunto A va a ser los números enteros tales que sean impares y estén entre 0 y 20. Entonces significa que en 0 no tenemos que verificar y entonces podría verificarse en 1, ¿cierto? Sería 3, 5, 7, 9, 11, 3, 15, 17, 19 y verificamos si en el último número entra o no entra esa condición. Entonces, como está menor o igual, significa que ahí tenemos que revisar si la condición se incluye o no se incluye ahí. Y entonces, en este caso, bueno, nos damos cuenta de que 20 no es impar y entonces no entraría dentro del conjunto, pero hacemos el proceso de revisar ahí, mientras que en el 0 no es necesario, porque como no incluye en el conjunto, pues no entra ese 0 ahí. ¿Listo? Entonces, simplemente hacer la aclaración ahí, porque muchos han visto que... ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Bueno, no recuerden, si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, no deben hacerlo, ¿vale? ¿Listo? Ahora vamos a hablar entonces, una vez que hablamos
acerca de conjuntos, una vez que hablamos acerca de esto de extensión, de comprensión. Si tienen alguna duda, pues ahora volvemos a tocar el tema. Entremos a cómo es lo de la gráfica de los conjuntos, qué es lo que tenemos que hacer para poder graficar bien los conjuntos. ¿Listo? ¿Cuál es la situación? La situación es que nosotros entre los conjuntos podemos definir una serie de operaciones. Esas operaciones son muy parecidas o digamos semejantes a las que definimos normalmente como suma, como resta, como multiplicación, como división. Entonces, los conjuntos también tienen sus propias operaciones. ¿Listo? Estas operaciones de suma, resta, multiplicación y división, pues son operaciones entre números y los conjuntos pues también tienen sus propias operaciones. ¿Cuáles van a ser esas operaciones? Por ejemplo, la unión la denotamos así, ¿cierto? Esta sería la unión entre A y B, o A unido B. La intersección la denotamos así, con esta U al revés. Esto se leería como A intersección B, ¿cierto? Otra operación, por ejemplo, es la diferencia simétrica. Entonces, como que A diferencia simétrica con esta letra delta I con B. Y otra operación es el complemento. ¿Listo? Tenemos como esas, al menos esas cuatro operaciones. Hay algunas más, pero con esas cuatro operaciones pues nos podemos defender de todas. ¿De acuerdo? Entonces, esas cuatro operaciones muy importantes, saber bien cómo actúan, saber bien qué es lo que hacen, saber bien cómo operan y cómo se grafican. ¿Listo? ¿Qué es la unión? La unión básicamente es unir, como su nombre dice, unir unos elementos de un conjunto con los elementos del otro conjunto. Si nosotros hiciéramos como un grafiquito de la unión, pues debería verse algo así. Por aquí un conjunto, ¿cierto? Por ahí un punto. Y por acá, por ejemplo, voy a ver si aquí lo puedo hacer, no sé, este casi nunca lo manejo. La verdad, casi nunca lo manejo, entonces vamos a ver si no queda tan feo. Y aquí otro conjunto, ¿listo? ¿Qué es la unión? La unión básicamente, como les digo, es unir los elementos de un conjunto y los elementos del otro conjunto. El conjunto azul le he puesto de nombre A y el conjunto rojo le he puesto de nombre B. De nuevo quiero recordarles, quiero que tengan siempre claro que todo lo que esté dentro de la circunferencia azul, todo lo que esté dentro de la circunferencia azul, le pertenece al conjunto A, y todo lo que esté dentro de la circunferencia roja le pertenece al conjunto B. Y hay una parte que es común a los dos conjuntos, ¿vale? Esa parte ahorita vamos a ver, se llama la intersección. Pero quiero que tengan eso en cuenta. Todo lo que esté dentro del conjunto azul, dentro de la circunferencia azul, le pertenece a A, y todo lo que esté dentro de la circunferencia roja le pertenece a B. A unido B, bueno, A unido B se representa entonces como la unión de las dos gráficas, ¿cierto? A unido B, pues gráficamente sería todo esto, lo que está dentro del conjunto A, si me permiten rayar así, y unido con todo lo que está dentro del conjunto B. O sea que A unido B, pues básicamente es pintar toda esa zona. ¿Listo? Toda esa zona. Eso sería A unido B. ¿De acuerdo? A intersección B, entonces, bueno, como les decía, A unido B es unir los elementos de A con los elementos de B. Unir los elementos. A intersección B, pues sería aquellos elementos no comunes tanto a un conjunto como al otro. A intersección B son los elementos comunes tanto a un conjunto como al otro. Entonces, A intersección B podría lucir algo así, tal vez. Y por aquí, ¿sí? Y entonces, nosotros pensamos, ¿cuáles son los elementos que son comunes tanto a un conjunto como al otro? Pues resulta que, bueno, aquí no les puse el A y el B, aquí sería A, este sería B. Los elementos que son comunes tanto a A como a B, pues son los elementos que están dentro del círculo azul y dentro del círculo rojo al mismo tiempo. Va a ser toda esta zona de por aquí, ¿cierto? Toda esta zona es una zona común que está
dentro del círculo azul y al mismo tiempo dentro del círculo rojo. Entonces, ahí va a ser la intersección. ¿Listo? Esa de ahí es la intersección entre A y B. Todo lo que está dentro del círculo de A y todo lo que está dentro del círculo de B. La diferencia simétrica, ¿cómo sería? La diferencia simétrica, bueno, la diferencia simétrica es un poco más complicadita. La diferencia simétrica, podríamos decir, es algo así. Voy a tratar de hacer una diferencia simétrica por aquí. Sale un poquito más es una diferencia simétrica, bueno, que es un círculo A, un círculo B. Ahí está. Este sería A, este sería B. Y la diferencia simétrica, así, se nota entre A y B. La diferencia simétrica es entonces todo aquello, mejor dicho, para la diferencia simétrica, unimos todo lo de A con todo lo de B, unimos los elementos de A y los elementos de B y le quitamos la intersección. Es decir, unimos los elementos de A, voy a sacarle un poquito más grueso. Unimos los elementos de A, ¿cierto? Con los elementos de B y le quitamos la parte que está en el centro. Es decir, le quitamos la intersección. ¿Listo? Sería entonces esta zona de aquí. Toda esta zona que estoy pintando en azul sería la diferencia simétrica entre A y B. Unimos los elementos de A, unimos los elementos de B y le quitamos la intersección. Aquí en tema de conjuntos, ahorita que caigo en cuenta, nos falta una operación. Voy a colocarla aquí, antes de que me olvide. Nos falta una operación que es la diferencia. A menos de cierto, nos falta esa operación. Entonces, vamos a ver ahorita que esa parte de la diferencia simétrica, bueno, básicamente la diferencia simétrica lo podemos ver como la unión entre A y B, quitándole la intersección entre A y B. Es decir, al unido le quitamos la intersección. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro, muchachos? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿En el chat hay preguntas? No. No se olviden, si tienen preguntas, por favor hagan. Euclides dice, o sea, lo contrario a la intersección, bueno, es que en conjuntos, pues, no hay digamos, un concepto de lo contrario, ¿vale? En conjuntos no hay un concepto de lo contrario, entonces, pues, en español uno sabe más o menos qué significa lo contrario, pero en conjuntos, cuando no hablamos ya de matemáticas, pues uno tiene que tener claro, tiene que tener una definición de eso, y pues en matemáticas no hay una definición de lo que significa lo contrario de un conjunto. Entonces, no sabría decirte si es exactamente lo contrario a eso, ¿vale? Podríamos entenderlo entre comillas, como que sí, es como que lo opuesto, digamos, a la intersección, lo contrario, pero muy entre comillas, no es una definición matemática como tal, ¿listo? No es una definición matemática, no es aceptado matemáticamente, pero si lo entendemos así, podríamos usarlo como entre comillas así, ¿listo? Y otra operación con la que he visto que tienen bastante problemas es con la diferencia. La diferencia, bueno, pues básicamente es quitar una parte. Entonces, si nosotros tenemos dos conjuntos, por ejemplo, A y B, ¿cierto? A y B, entonces voy a colocar aquí B, y tengo dos conjuntos, A y B. La diferencia es, aquí, la diferencia entre A menos B, este es A, este es B. Entonces, la diferencia sería tomar todo lo de A, estamos tomando todo lo de A y le estamos quitando todo lo que está en A que tenga que ver con B. Es decir, tomamos todo esto, todo lo de A, tomamos toda esta parte de A, todo esto, y le vamos a quitar absolutamente todo lo que tenga que ver con B. Entonces, cuando hace esa operación, básicamente le queda toda esta zona, ¿cierto? Queda esta zona de aquí. Porque estamos con todo lo del conjunto A
y le restamos, le quitamos todo lo que tenga que ver con el conjunto B. Entonces nos va a quedar como esta media lunita aquí. Esta media lunita es la diferencia entre A y B. Entonces recuerden, tomamos todo lo de A y le quitamos todo lo de B. Así entonces entendemos la diferencia que tenemos ahí. Y finalmente, bueno, ya hicimos la unión, ya hicimos la integración, hemos pasado muy rápidamente por aquí, hicimos la diferencia simétrica, hicimos la diferencia, el complemento es lo único que nos falta. El complemento, bueno, para entender esto del complemento, básicamente tenemos que tener un marco de un conjunto universal. Nosotros tenemos que tener un marco de referencia al que llamamos conjunto universal. Ese marco de referencia, pues usualmente lo escribimos así como en un cuadradito, y ese de ahí va a denotar el conjunto universal. Lo colocamos usualmente así, ¿cierto? Y acá adentro nosotros tenemos varios conjuntos. Podemos tener un conjunto, pongámosle este color, y nosotros acá adentro podemos tener un conjuntico de estos. ¿Listo? Y llamémosle, por ejemplo, el conjunto, llamémosle, por ejemplo, el conjunto A. ¿De acuerdo? Entonces recuerden, siempre estén pendientes de esto. El conjunto A o los elementos del conjunto A, listo. Claro que sí. Entonces está aquí. ¿La diferencia qué es? La diferencia es entre A y B, por supuesto, la de A menos B, ¿cierto? Es tomar todos los elementos del primer conjunto, es decir, al que le vas a restar, ¿cierto? Tomar todos los elementos de aquí y le quitas todo lo que tenga que ver con la otra parte. Le quitas todo lo que tenga que ver con la otra parte. Gráficamente, entonces, tomar todo lo de A, pues sería tomar todos estos elementos, todo lo que esté dentro de la circunferencia azul de A, ¿cierto? Eso es A. Tomar todo eso es A. Y a esa parte, toda esa parte que está pintada de A, le quitamos absolutamente todo lo que esté dentro del círculo morado de B. Le quitamos absolutamente todo lo que tenga que ver con B. Cuando hacemos eso, ¿qué nos queda? Pues nos queda básicamente el área que está sombreada aquí en este momento, ¿cierto? Entonces recuerden, tomamos todos los elementos del primer conjunto, es decir, en este caso de A menos B, tomamos todos los elementos de A y le quitamos todo lo que esté ahí metido, todo lo que esté en A, pero que tenga que ver con el otro conjunto. En este caso, tenemos que quitar toda esta zona que voy a colocar aquí en rojo, es la zona que tenemos que quitar. Esta zona que está aquí en roja es la zona que tenemos que quitar porque es la que está dentro de A, pero está también relacionada con B, también está dentro de B. ¿Listo? Es esa zona la que tenemos que quitar ahí. De tal manera, pues, que esa media lunita es la que nos queda. Ahorita en los ejemplos miramos un poquito más a detalle eso. ¿Listo? Y en el complemento, bueno, básicamente, entonces, en el complemento, quiero comentarles que uno, pues, siempre está como en el marco de un conjunto universal, hay un conjunto de referencia, que es el conjunto universal. Y lo que les comentaba, todo lo que esté dentro de esa circunferencia moradita, todo lo que esté dentro de la circunferencia moradita, le pertenece al conjunto A. ¿Listo? Todo lo que esté ahí está dentro del conjunto A. Y el A complemento, se refiere entonces a aquello que le hace falta al conjunto A para ser el conjunto universal. ¿Qué es lo que le hace falta al conjunto A para ser el conjunto universal? ¿Qué será lo que le hace falta al conjunto A para hacer el conjunto universal? Entonces, toda esta zona de por acá. Observen que toda esta zona de por acá es aquello que le hace falta al conjunto A para hacer el conjunto universal. Miren que toda esta zona de por aquí le hace falta. ¿Listo? Eso de ahí es el A complemento. El A complemento es lo que en este momentico yo estoy pintando de naranja. Todo lo que esté en esta zona que he pintado naranja sería a complemento. Ustedes, por supuesto, cuando hacen el dibujito, lo hacen más bonito, sino que pues es un poco más complicadito.
Pero, bueno, esta zona entonces naranjita sería A complemento. ¿Listo? De tal manera, pues que, bueno, aquí tengo Windows, tengo Paint, creo. Ya hace mucho tiempo que no utilizo Paint, pero si lo necesitamos, pues ahí podemos hacer algún grafiquito aquí. ¿Listo? Entonces, esta zona que está naranjita es lo que llamamos como A complemento. ¿Listo? Por supuesto, ya vamos para los ejemplos rápidos. Les dije, voy a darles una pequeña introducción para que queden pues como al día en el tema. Y ahora sí vamos a dar los ejemplos. ¿Listo? Para los ejemplos he abierto un libro que es, ok, Ruth pregunta, ¿cuándo se dice elementos que están en A o en B? En la unión. Voy a hacer ese comentario también. Cuando hablamos en lenguaje natural, en lenguaje en palabras o en lenguaje escrito pues en nuestro idioma normal, la O en lenguaje natural para conjuntos la podemos traducir como unión. ¿Listo? La O en lenguaje natural la podemos traducir en lenguaje de conjuntos como unión. Y la I en lenguaje natural la podemos traducir en lenguaje de conjuntos como intersección. De tal manera que si nos dicen, por ejemplo, eh, el conjunto de todos los estudiantes, por ejemplo, que matricularon pensamiento lógico matemático o cálculo diferencial. Entonces, estaríamos hablando de unir todos los estudiantes que matricularon pensamiento lógico matemático, de unirlos con aquellos estudiantes que también, o bueno, que matricularon cálculo diferencial. Y la I denota intersección. Si decimos el conjunto de los estudiantes que matricularon pensamiento lógico matemático y cálculo diferencial, estamos hablando de aquellos estudiantes que matricularon las dos materias al mismo tiempo. Las dos materias, tanto pensamiento como cálculo diferencial. ¿Listo? Entonces, es una anotación interesante. La O, cuando estamos en el lenguaje natural, la O denota en teoría de conjuntos unión. Y en lenguaje natural, la I denota en lenguaje de conjuntos intersección. ¿De acuerdo? Ahora bien, sí, los ejemplos prácticos. Entonces, como les decía, he abierto un libro. Este es el libro, esta es la página 15, tal vez 16. Este libro es un libro de matemáticas universitarias de Allendorfer. Por aquí está el autor, es Allendorfer. Es un libro muy usado, aquí está de hecho, Allendorfer. Es un libro muy usado en los cursos de matemáticas de la universidad. ¿Listo? Y por supuesto que tiene muchos ejemplos y muchos ejercicios acerca de teoría de conjuntos, acerca de lógica también. El primer capítulo es de hecho de teoría de conjuntos, ¿está? Y el segundo es de lógica. El primer capítulo es de teoría de conjuntos, segundo de lógica. Entonces no se olviden por si de pronto quieren verlo, el libro de matemáticas de Daniel Dorfer. Libro muy bueno, es un libro clásico en nuestras materias. Y entonces, aquí, pues bueno, hay bastantes ejemplos y bastantes cositas acerca de conjuntos. Miren que aquí está la unión, por ejemplo, aquí está la unión, aquí está la intersección, ¿cierto? Aquí está, por ejemplo, bueno, diferentes maneras de ver la unión, de ver la intersección, todo este tipo de cosas. Aquí hay una diferencia, está A menos B, por ejemplo, ¿listo? Entonces, aquí hay varias cositas de esto. De hecho, muchos de los ejercicios que están en las guías, muchos son inspirados en este libro. ¿Listo? Muchos de los ejercicios que se encuentran allá van a encontrar versiones muy parecidas aquí, sino es que versiones prácticamente iguales. Entonces, miren, por ejemplo, versiones, hay ejercicios así escritos en lenguaje de conjuntos, pero por comprensión y hay que pasarlos a extensión. Y de igual manera hay por extensión y hay que pasarlos a comprensión. ¿Listo? Pero aquí, por ejemplo, nos preguntan, ¿no? Dicen, graficar en los diagramas de Venn los siguientes conjuntos. Entonces nos dan los diagramas de Venn y tenemos que graficar estos conjuntos. Entonces, por ejemplo, veamos. ¿Listo? Miren, por ejemplo, este. Dice, graficar este A unión B, intersección C. Entonces vamos a graficar este. Tal vez no sirve más en Paint en este momento, pues es como más fácil de hacer este tipo de gráficos. Entonces vamos a hacer A unión B, intersección C. ¿Listo? Entonces quedaría así. Voy a tratar de hacer
A, unión B, ¿cierto? Intersección C. Voy a tratar de hacerlo aquí. Entonces hacemos un cuadrito. Este aquí va a ser nuestro conjunto universal, recuerden. Y ahora voy a hacer el conjunto A. El conjunto A va a ser una circunferencia por aquí. Este va a ser nuestro conjunto A. Vamos a tratar de hacer el mismo del libro, listo. Este va a ser nuestro conjunto, este va a ser A, listo, ahí está bien. Para nuestro conjunto B, voy a tratar de hacer nuestro conjunto B por aquí, ¿de acuerdo? Y voy a tratar de hacer mi conjunto C en otro color, sea por ejemplo verde, y por aquí mi conjunto C, ¿de acuerdo? Entonces, estos van a ser A, este aquí queda más claro, voy a hacer un poquito más, A, B y C, ¿listo? Entonces, como ustedes saben, si quiero buscar A unión B intersección C, A unión B intersección C, lo que voy a hacer es graficar primero o resolver primero el paréntesis, ¿cierto? A unión B. Como hay un paréntesis ahí, es el primero que yo tengo que graficar. Y cuando Profesor, buenas grafique noches. ese A unión B, hola, buenas noches, dime. Una pregunta, cuando voy a resolver el paréntesis, ¿no importa el sitio donde se encuentre? O sea, ¿siempre tengo que resolver primero el paréntesis? Bueno, no escucho lo último que dijiste, pero sí. Es Recuerden que en decir, matemáticas si siempre... Ajá. C intersección con paréntesis A unión B, de todas maneras tendría que resolver primero el paréntesis antes que la intersección. Así, Exactamente. así. O sí, sí, de hecho sí. El Perfecto. paréntesis siempre se resuelve primero, es una regla general de matemáticas. Nosotros siempre vamos resolviendo el paréntesis primero. Y si hay varios paréntesis anidados, entonces vamos de adentro hacia afuera. ¿Listo? Cuando hay varios paréntesis anidados. No es el caso pues, de los ejercicios que tenemos, pero si hay varios paréntesis anidados, vamos de adentro hacia afuera. Muchas ¿Quién gracias. sería A unión B? Voy a pintar de rojo, bueno, pongamos de azul oscuro, ¿quién sería A unión B? A unión B es la unión, como su nombre lo indica, de todo lo que tenga que ver con A y todo lo que tenga que ver con B, ¿cierto? Entonces, A unión B sería todas las cositas que he pintado ahí. Justamente ese sería A unión B. Toda esa zona que está ahí. Y ahora, ese de ahí, como les digo, sería A unión B. Entonces ya resolvimos A unión B. Voy entonces a intersectarlo con C. ¿Qué quiere decir intersección? Pues que tengo que ver cuál de la zona que está pintada en este momento de A unión B, que es la zona azul que está totalmente pintada, ¿cierto? Que de esa zona también está dentro del círculo verde o de la circunferencia verde que corresponde a C. ¿Listo? Esa es la intersección. Debo ver cuáles son los elementos comunes o qué de lo que está pintado en este momento también hace parte de C para hacer la intersección con C. Y por supuesto que ustedes ven que en esta zona azul voy a repintarlo en otro color, de hecho, en rojo, lo que está dentro de la zona pintada de azul, que también está dentro del círculo verde, pues es esta zona que voy a pintar aquí de rojo, ¿cierto? Esa zona que está ahí de rojo es lo que corresponde a la intersección de A unión B con C. Entonces puedo desmarcar esta zonita de acá. Se desmarcó mucho porque se desmarcó mucho, pero voy a pintarla tal vez más clarita. Voy a desmarcar esta zona de acá. ¿Listo? Voy a desmarcar esta zona de ahí que no la pude quitar porque se me pintó una parte, entonces la puse más clarita por eso. ¿Listo? Entonces, la zona que está en este momento en rojo es la que corresponde entonces a A unión B intersectado C. Entonces recuerden, paréntesis resolvemos primero y luego hacemos las operaciones con los demás, ¿cierto? Entonces en este caso, pinté primero A unión B, era todo lo que está en A con todo lo que está en B, y luego intersecté con C. Es decir, mire cuál de la zona que estaba pintada también estaba dentro del círculo verde con C y la pinté de hecho, que fue esta zonita de aquí. Esa zona es la que está, digamos, en intersección con C. Y esa zona es el resultado. Entonces, la respuesta a este ejercicio es la zona que en este momento
está pintada de verde. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces sería aquí. ¿Listo? Miren, por ejemplo, este de aquí. Este de aquí es más complicado todavía. Este es más complicado. Y bueno, este de acá también, de hecho, es un poco más complicado porque el diagrama de B nos lo están dando diferente a la manera usual como nos lo sabemos encontrar. Entonces vamos a identificar este primero. ¿Listo? Vamos a identificar este de aquí. A unión B menos C. Vamos a tratar de identificar ese de ahí. ¿Listo? Entonces, aquí en Paint es como más fácil escribir esto. Voy a tratar de otra vez hacerlo. Entonces sería, yo no soy muy bueno en Paint, entonces por eso es que daño los conjuntos. Entonces sería como algo así, ¿cierto? Pongamos, este sería A, ¿listo? Pongamos otro conjunto rojo, este sería B, ¿listo? Y pongamos otro conjunto rojo, ¿listo? Y pongamos otro conjunto azul, este sería C. Ya se parece un poco más a lo que está en el libro, ¿listo? Este sería entonces el conjunto A, este sería entonces A, lo que está en negro es A, lo que está en rojo es B, y lo que está en azul es C. ¿Listo? Entonces vamos a pintar esta operación que nos decía aquí, A unión B menos C. Vamos a pintar A unión B menos C. Entonces vamos a escribirla por aquí para no olvidarnos. Vamos a pintar A unión B menos C. ¿Listo? Entonces, esa es la zonita que tenemos que pintar. Listo, perfecto. Entonces, lo de hace ratico, voy a pintar B menos C. ¿Qué es B menos C? B menos C es, tome todo lo que está en B y quítele aquello que está en B que tiene que ver con C. Todo lo que está en B, ¿cuál es? ¿Qué es todo lo que está en B? Todo lo que está en B es esta zonita que voy a pintar aquí. Es esta zona acá y esta de aquí. Eso es todo lo que está en B, ¿cierto? Y ahora, para hacer la diferencia B o C, a esa zona de B le voy a quitar, le voy a restar aquello que está en amarillo, pero que también está dentro del círculo azul de C. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente la última partecita, ¿cierto? Esta partecita de aquí es aquello que estaba en amarillo, pero que también está en el círculo azul de C. Entonces, esa es la que debo quitar. Entonces, me quedaría así. Ese de ahí es B menos C. ¿Está claro, muchachos? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna duda está ahí? Miren que uno va por partecitas y pues como que entiende un poco más la situación de Buenas qué es lo que noches. nos piden pintar, ¿cierto? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, Dime. sí, señor. No sé si me entrecortó un poquito la señal o por acá mi bebé está haciendo un poco de ruido. ¿Será que me puede repetir otra vez? Ah, claro. Voy a pintar primero B menos C. ¿Listo? Esa es la clave del asunto. La clave, como les decía hace rato, es ir por los paréntesis primero. Entonces, B menos C, hace rato decíamos, es tome todo lo que está en B y réstele, quítele aquello que está dentro de la parte de C. ¿Qué es todo lo que está en B? Todo lo que está en B es lo siguiente, ¿cierto? Esta partecita está dentro del círculo rojo de B, esta partecita está dentro del círculo rojo de B y esta partecita es lo que está dentro del círculo rojo de B. Eso es B. Y a esa roja, a esa parte roja, esa parte, bueno, naranjita que está en ese momento, le voy a restar aquello que está pintado en naranja, pero que está dentro del círculo azul de C. Tengo que quitarle aquello que está dentro del círculo azul de C. ¿Cuál es la zona que tengo que quitar entonces? Tengo que quitar exactamente esta zona verde que he puesto en este momento. Esa es la que me está estorbando, esa es la que debo quitar porque es lo que está en naranja, lo que estaba en naranja y que está dentro del círculo azul de C, ¿cierto? Entonces es esa zona la que debo quitar. Por tanto, entonces B menos C quedaría justo como está en este momento. Este que está graficado en este momento es B menos C, ¿de acuerdo? Ese es el asunto, B menos C. Como les digo, uno va por partecitas pintando y se le hace un poco más sencillo. Ahora bien, a esa parte de B menos C le voy a unir todo lo que tenga que ver, todo lo que tenga que ver con el conjunto A. Entonces voy al conjunto A
y pinto todo lo que tenga que ver con ese conjunto, porque le voy a unir, le voy a añadir esa parte. Entonces, debo añadir esta zona de acá. Miren que el conjunto A ya está completo, de hecho ya tenía una parte del conjunto A, que era esta partita aquí en medio, ya estaba ahí, ya estaba llena, digamos, la partecita que es la intersección entre A y B, y le añado lo que le falta del conjunto A. Entonces, esto, como está aquí pintada en este momento, sería A unión B menos C. ¿Listo? Esa sería, entonces, esa gráfica de ahí. Rápidamente, simplemente como digamos, para hacerla como en los términos, porque aquí el diagrama de Venn no está como en la forma usual. Rápidamente, ¿cómo sería en la forma usual? Entonces, lo voy a hacer muy rápidamente, ¿listo? Entonces, este es nuestro conjunto universal, aquí está. En la forma usual, pues, por aquí está, este es nuestro conjunto universal, en la forma usual, ¿cierto? Este podría ser A, en la forma usual. En la forma usual, este podría ser B, y en la forma usual, este podría ser C. ¿Listo? Eso es como la forma natural de colocar estos conjunticos. Entonces, este sería A, este sería B y esto sería C. Y lo que queremos graficar, bueno, ya me olvidé, yo tengo mala memoria, es A unión B menos C. Entonces sería así. A unión B menos C. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo hace rato. Este diagrama, pues sí está como en la parte que nosotros estamos realizando, ¿cierto? En la tarea. Pero entonces vamos a pintarlo. A unión B menos C. Entonces, lo mismo. Vamos paréntesis primero. ¿Qué sería B menos C? Entonces, todo lo que esté en B le resto lo que tenga que ver con C. Entonces, voy a pintar todo lo que esté en B. Todo lo que esté en B es esta zona que está dentro del círculo naranja, esta zona y esta zona. Eso es B. Eso que está ahí pintado en este momento de rojo es B. Y a esa zona que está roja, que es B, le voy a quitar todo lo que tenga que ver con C. Le quito aquello que tenga que ver con C. Entonces, le quito aquello que esté dentro del círculo azul. ¿Qué es lo que tengo que quitar entonces? Tengo que quitar esta zona y esta zona, ¿cierto? Esa zona es aquello que estaba dentro del círculo azul. Entonces, ese, como está graficado ahí, es B menos C. ¿Listo? ¿Está claro? Y ahora bien, operación con el otro. Le voy a añadir ahora todo lo que tenga que ver con A. Ya hice B menos C, como está graficado en este momento, es B menos C, y añado 1 con todo lo que tenga que ver con A. Entonces, agrego todo lo que esté dentro del círculo negro de A. Añado todo lo que tenga que ver con A. Entonces, añado esta zona y esta zona. Y eso de ahí sería entonces la lógica de B menos C unido A. ¿Listo? Eso sería B menos C unido a, ¿de acuerdo? ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta está ahí? Dice, ok, con elementos no lo hemos hecho gráficas, sí es cierto, pero ahora vamos a ver con elementicos, ¿listo? Es muy importante esto, ¿por qué? Porque es bastante importante, es bastante, un error bastante común no ubicarse bien en los conjunticos, ¿listo? No ubicarse en el diagrama de Venn, y créanme que si ustedes se ubican en el diagrama de Venn bien, ustedes pueden resolver cualquier problema, cualquier duda que tengan, ¿listo? Entonces, esta sería esa situación, ¿listo? Esta de acá es un poco más complicada, esta acá es un poco más complicada, tal vez hay que hacer hasta 2 gráficos para poder resolver esta partecita de acá. Vamos a tratar de hacerlo rapidito, ¿listo? Entonces voy a hacer 2 gráficos, de hecho, ahí creo que es importante 2 gráficos. Entonces, voy a tratar de sacar un nuevo grafiquito, perdón, este de acá, coloquémoslo conjunto universal, listo, tal vez va a quedar pequeño, pues porque van a ser 2 grafiquitos, circunferencia negra para A, circunferencia negra para A, circunferencia roja para B, y circunferencia azul, bueno, circunferencia azul para B, y circunferencia roja para C. ¿Listo? Entonces, este va a ser A, este va a ser B, y este va a ser C. Ahora bien, les pregunto entonces,
Mm, bueno, vamos a hacer este primero, entonces hagamos este. Este es A unión B menos A unión C complemento. Este es A unión B, quitándole A unión C complemento. El complemento en este libro lo denotan con ese apóstrofo, pero eso es A unión C complemento. ¿Listo? Voy a copiar este grafiquito acá para poder hacer tal vez el gráfico, quién sabe si acá lo pinte, porque es más raro. Pero bueno, ahí está. Ese sería entonces los dos grafiquitos y vamos a hacer esta gráfica acá. ¿Listo? Entonces sería así. Voy a pintar A unión B. ¿Qué sería A unión B? Voy a pintarlo de naranja. A unión B es todo lo que está dentro del círculo azul de A unido con todo lo que está dentro del círculo, ¿qué? Azul, perdón, todo lo que está dentro del círculo negro de A unido con todo lo que está dentro del círculo azul de B, ¿cierto? A unión B sería toda esta zona de aquí. Todo lo que está dentro del círculo negro unido con todo lo que está dentro del círculo azul. ¿Listo? ¿Y qué sería A unión C complemento? Pues bueno, voy a hacer primero A unión C. A unión C sería toda esta zona de aquí. ¿Listo? Ese sería A unión C. A unión C es toda esa zona que está pintada ahí. Y el complemento, ¿qué sería? Sería lo que le hace falta a esa zona para hacer el conjunto universal. Es lo que le hace falta a la zona naranja para hacer el conjunto universal. Voy a pintarla de azul. ¿Qué es lo que le hace falta a la zona naranja para hacer el conjunto universal? Pues le hace falta esta parte de acá, la parte de afuera. Todo eso que está pintado en este momento en azul, bueno, voy a cambiarle el color un poquito más. Todo lo que está pintado en este momento de verde es A unión C complemento. Todo lo que está pintado de verde es A unión C complemento. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es que a unión B, que es lo que está en la izquierda, es la zona naranja de la izquierda, le voy a quitar todo lo que esté dentro de la zona naranja que tenga que ver con la zona verde. ¿Listo? Eso es lo que va a suceder aquí. A unión B le voy a quitar todo lo que tenga que ver con la zona verde que está en la derecha. ¿Qué me quedaría entonces si le quito la zona verde? ¿O cuál sería entonces la parte verde que está en esta zona de acá? Entonces sería así. ¿Qué sería lo que coincide de A unión B, que es lo que está en la izquierda, con la zona verde que está en la derecha? Pues bueno, viendo la gráfica, es esta parte, ¿cierto? Esa parte es coincidente, digamos, en la zona verde y en la zona de acá. Entonces, esa es la zona que debo quitar. Esa es la zona que debo quitar. ¿Listo? A unión B, que se da en el momento, le quito A unión C complemento, que es lo que está en verde a la derecha. Quiere decir que a unión B le tengo que quitar esta zona verde que pinté en este momentico acá. Es decir que la voy a colocar blanca. Ahí está. Ese de ahí sería entonces A unión B diferencia con A unión C complemento. Entonces, como ven, pues para hacer este ejercicio me tomó básicamente dos gráficos para poderlo resolver. Y sucede, eso es muy común que suceda así, ¿listo? Es muy común que tengamos que hacer varios gráficos para resolver un mismo ejercicio. ¿De acuerdo? Ahí mi teléfono, ¿no? Mi teléfono está bien. Pero entonces, eso es lo que sucede. Muchas veces tenemos que apoyarnos de varios gráficos para poder resolver la zona, pero la idea es la misma. La idea es primero resolver los paréntesis, mirar qué es lo de los paréntesis y luego hacer las operaciones correspondientes. Recuerden, unión es unir los elementos que están en un, digamos, que ya están, que están en un conjunto y en el otro, unirlos. Intersecciones, aquellos elementos que son comunes, aquellos elementos que son comunes a los dos conjuntos que queremos intersectar. Diferencia es tomar los elementos del primer conjunto, si es, por ejemplo, A menos B, es tomar los elementos de A y quitarle todo aquello que tenga que ver con B, ¿cierto? Y diferencia simétrica es unirlos y después quitar la intersección, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hemos hecho algunos ejemplitos acerca de cómo pintar estas zonitas de acá. Tal vez hagamos
un ejemplito adicional más, antes de que nos acabe el tiempo. Hagamos un ejemplito adicional más. Tomemos este gráfico acá, que está como interesante, para que vean que la manera como organizan en la tarea, pues el diagrama de Venn no es la única manera para organizar eso. Entonces, voy a tomar este grafiquito de acá, que está como interesante. Hago esto con esto, no, esto con esto. ¿Listo? Voy a hacer mi conjunto universal. Voy a hacer mi conjunto universal y voy a hacer un grafiquito parecido al del libro. Intersectan A y B y por allá afuera ponen AC. Entonces, intersectamos A y B. El rojo es A. El negro es B. Por aquí. Ahí más o menos. Y el naranjita que está afuera o el azul que está afuera es C. ¿Listo? Entonces, intersectamos A, B y AC. Voy a copiarlo para poder resolver el ejercicio. Control B. Y ahí está. ¿Listo? Entonces, coloquémosle la leyenda. Este es A, ¿cierto? Este es B, este es C, este es A, este es B y este es C. Y entonces lo que queremos pintar es, según el libro, A intersección B complemento unión C. Entonces, A intersección B complemento, recuerden que en este libro complemento es ese apóstrofe, y eso de ahí lo unimos con C. Lo unimos con C. Entonces, sería unión C. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a ver quién es A intersección B complemento. Sí, A intersección B complemento. Entonces, primero, ¿quién es A intersección B? Recuérdense, unimos paréntesis. ¿Quién sería A intersección B? Entonces, voy a hacerlo a la derecha. A intersección B serían los elementos comunes, lo que está dentro del círculo rojo, que al mismo tiempo está dentro del círculo negro. ¿Qué sería esa zona? Sería exactamente esta partecita de ahí. Eso de ahí es A intersección B, ¿cierto? Es lo que está dentro del círculo rojo y al mismo tiempo dentro del círculo negro. Y ahora el complemento lo voy a hacer a la izquierda. ¿Qué sería el complemento? Sería lo que le hace falta a esa zona azul que está en la derecha, lo que le hace falta para hacer el conjunto universal. ¿Y qué es lo que le hace falta? Voy a darlo entonces de amarillo. ¿Qué es lo que le hace falta a la zona azul para hacer el conjunto universal? Pues le hace falta esta zona de acá, le hace falta esta zona de acá, le hace falta esta zona de acá y le hace falta esto de aquí. Eso de ahí es lo que le hace falta a esa zona azul para hacer el conjunto universal. Entonces, la zona que está en amarillo en este momento, en amarillo, es A intersección B complemento. ¿Listo? Lo que está en amarillo es A intersección B complemento. Y aparte dice que a esa zona amarilla le unimos lo que tenga que ver con C. Pero bueno, en este caso ya se está pintado. Si unimos esto, si agregamos estos puntos, pues realmente no estamos agregando nada porque ya estaba pintado. Entonces, quedaría ahí. Entonces, repito, lo que está en amarillo sería A intersección B complemento, sería lo que le hace falta a la zona azul para hacer el conjunto universal, ¿cierto? Lo que está en la zona azul es A intersección B nomás. Y entonces, lo que está en amarillo es lo que le hace falta a las zonas para el conjunto universal. Y miren que esto, al pintar el complemento, pues automáticamente incluyó también al círculo que estaba de C. Y eso, pues, cuando agregamos, unimos C, en esta parte de acá que tenemos que ver la unión con C, pues realmente entonces no estamos agregando nada. Agregar esta bolita de roja, pues realmente ya estaba pintada, entonces no estamos agregando absolutamente nada. Entonces, ese conjunto A intersección B complemento unido C es justamente lo que está en este momento de amarillo. ¿Listo? Es esa partecita que está amarilla ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Está bien? ¿Está claro? Euclides pregunta que cómo sabemos si tenemos que hacer un gráfico o dos. Bueno, realmente no hay manera de saber si uno necesita un gráfico, si hacer un gráfico, dos o tres, o cuatro, o los siguientes para hacer la operación. Realmente no hay forma de saber.
es como uno pueda defenderse, digamos, básicamente, puede ser que uno entienda el tema y necesite solamente un gráfico o tiene que apoyarse de varios gráficos para poder resolver el tema. ¿Listo? Entonces, no, realmente no hay manera de saber si uno necesita varios gráficos o no. Antes de que continuemos, quiero que hagamos un ejercicio de este, ¿vale? Un ejercicio de aplicación como este, o como están acá. En este libro hay bastante, de hecho. Entonces quiero que hagamos un ejercicio de aplicación de esto porque corresponden pues a los ejercicios 4 de la tarea y también he visto como muchos problemas ahí. Recuerden además, vamos a hacer un par de ejercicios de estos, pero recuerden además que el jueves tenemos CIPAS, entonces ahí también seguimos aclarando dudas. Todo lo que quede pendiente de hoy de aclarar dudas, pues en el CIPAS lo podemos también aclarar. ¿Listo? Seguramente van a quedar cosas pendientes, entonces en CIPAS lo podemos aclarar. Y también recuerden, voy a colocar en el chat, por favor, en el chat, sí, efectivamente Diego tiene razón. Uno nunca sabe cuántos gráficos van a editar, simplemente pues como uno logre defenderse, como uno pueda entenderlo mejor. Y en el chat estoy colocando la asistencia en este momento. ¿Listo? Aquí en el chat estoy colocando el link de la asistencia. Ya algunos han llenado porque al principio del video lo puse. Entonces, por favor, entren y vayan llenando su asistencia. Es muy importante que llenen esta asistencia. Entonces, ahí está, ¿listo? Pendiente entonces con el link. Está ahí en el chat. Entran y llenan, por favor, con los datos que tengan, ¿listo? Ahora bien, quiero que hagamos un ejercicio de estos. Quiero que hagamos un ejercicio de estos para que podamos comprender bien cómo se hace esta partecita. En este libro que les comentaba de Arendorfer, pues hay muchos ejercicios, hay bastantes ejercicios de problemas de estos. Incluso, pues como les digo, algunos de estos ejercicios sirven de inspiración para los que están en la guía, entonces pues ayudan bastante. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este ejercicio dice, un mesero tomó una orden de 38 hamburguesas, 18 con cebolla, 23 con mostaza y 29 con salsa de tomate. De estas, 3 tenían solamente mostaza y 8 solo salsa. 9 de las hamburguesas tenían solo mostaza y salsa y 5 los 3 ingredientes. Realiza un diagrama de Venn y responda a las preguntas que están ahí. Entonces miren que en particular en este libro pues no nos hacen el diagrama, no nos entregan muchas maneras de hacer el diagrama, entonces uno tiene que empezar a defenderse desde ahí. ¿Listo? Entonces vamos a realizar un diagrama de Venn con esta información. Entonces, pues, el diagrama de Venn básicamente, ustedes saben, los hacemos así, ¿cierto? Colocamos el conjunto universal, ahí está. Este va a ser nuestro conjunto universal. Y ahora vamos a colocar los conjuntos. Entonces, resulta que, un segundito, aquí está, eso, uno azul, aquí está, y uno rojo, aquí está. ¿Listo? Bueno, ahí no quedó tan bien, digamos, pero ahí nos defendemos un poquito con esto. ¿Listo? Ahí no quedó tan exactico, pero ahí nos vamos a defender como podamos. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice el problema. ¿Listo? Entonces, cuando uno lee el problema, básicamente, pues nos dicen que hay 3 tipos de hamburguesa. Por eso dibujé 3 conjuntos. Entonces, miren lo que dice. Una mesera toma una orden de 38 hamburguesas y nos dan 3 tipos de hamburguesa. Nos dicen que unas tienen cebolla con mostaza y con salsa de tomate. Entonces, hay básicamente 3 tipos de hamburguesas. Las que tienen cebolla, las que tienen mostaza y las que tienen salsa de tomate. Entonces, esos van a ser nuestros conjuntos. Hay un conjunto C, pongámosle C, que viene a ser las hamburguesas que tienen cebolla. Hay otro conjunto M, pongámosle M, que tienen que ver con las hamburguesas que tienen mostaza. Y tiene otro conjunto que es el conjunto de las que tienen salsa. Entonces, salsa de tomate en la parte inferior. Un conjunto rojo. ¿Listo? Entonces, ahí están nuestros 3 conjuntos. El conjunto C, que son las hamburguesas que tienen cebolla, M con mostaza y S con salsa. Y entonces comencemos a ubicar la información que nos dan aquí.
Observen que en este libro, pues en particular, pues no nos dicen todos los datos, hay datos que nos hacen falta y es datos que nosotros tenemos que ir averiguando, ¿listo? Entonces, nos dice, una mesera tomó una orden de 38 hamburguesas, 18 con cebolla, 23 con mostaza y 29 con salsa. Entonces, hasta ahí no podemos llenar absolutamente nada. Nos están diciendo que hay 18 hamburguesas con cebolla. O sea que lo único que nos están diciendo es que dentro del círculo negro de cebolla tiene que haber 18 elementos, ¿vale? Tiene que haber 18. Tiene que tener una cardinalidad de 18 todo lo que esté dentro del círculo negro. Asimismo, todo lo que esté dentro del círculo eh, azul de mostaza tiene que tener una cardinalidad de 23. Entonces, todo lo que esté dentro del círculo azul debe sumar 23. Y lo que esté dentro del círculo rojo de salsa de tomate debe sumar 29. Entonces, no hay mucha información todavía que podamos colocar. Simplemente nos están diciendo eso. Ahora sí, de esta información, 3 solo tenían mostaza. Entonces, esta sí la podemos ubicar. ¿Dónde estaría ubicada, en qué parte del conjunto estaría ubicada aquellas hamburguesas que solo poseen mostaza? Bueno, la ubicación de las hamburguesas que solo poseen mostaza exactamente es esta de aquí. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que estas hamburguesas únicamente, solamente tienen mostaza y no poseen entonces ni cebolla ni salsa de tomate. Quiere decir que no se intersectan con los otros conjuntos. No tienen información, no existe intersección, no contienen nada de los otros ingredientes. Entonces, es esa zonita de ahí. ¿Por qué no es esta zona de aquí, por ejemplo? Porque esta zona de aquí está dentro del círculo negro de cebolla, quiere decir que estas hamburguesas que van a estar en esta zona del conjunto que he pintado en ese momento, tienen mostaza y tienen cebolla. Están dentro de los dos círculos, dentro del círculo negro y dentro del círculo azul. Entonces quiere decir que esa de ahí no es, ¿cierto? Y la de acá pues tendría mostaza y tendría salsa. Está dentro de la zona de mostaza y salsa. Y de hecho no tendría cebolla. Esta zona verde aquí no tendría cebolla, pero estaría dentro de la zona de mostaza y la zona de salsa. Entonces no es esta de acá. Esta de aquí entonces sería, esa zona corresponde a aquellas hamburguesas que poseen únicamente mostaza. Y nos están diciendo de una vez la cantidad. Nos dicen que son 3. Entonces podemos ubicar el número 3 ahí. Podemos entonces escribir. Un segundito. El número 3 aquí. El número 3. ¿Vale? Ahí. 3. Nos dicen que 3 hamburguesas solo contienen mostaza y 8 solo salsa. Entonces lo mismo. ¿Qué zona contiene o es únicamente dentro del círculo rojo y no está relacionada con los otros círculos? Bueno, la zona que solo tiene salsa sería esta zona de acá. Esta zonita de ahí, voy a pintarla en otro color, darle un rosadito. Esta zonita de ahí son hamburguesas que únicamente tienen salsa. No se intersectan ni con cebolla ni con mostaza. ¿Vale? No están dentro del círculo negro de la cebolla ni están dentro del círculo azul de la mostaza. Entonces, quiere decir que esa zona que está ahí pintada de rosado, en este momento, esa es aquella zona que solo contiene salsa. Y nos dicen que son 8. Entonces, ahí en esta zona hay 8. Entonces, escribimos 8. ¿Listo? En esta zona hay 8. Entonces, hay 2 datos que vamos llenando. Luego dice, 9 de las tenían solo mostaza y salsa. Entonces, eso es otra información que podemos llenar. 9 de las hamburguesas tenían solo mostaza y salsa. Quiere decir, esta palabra solo nos indican que esas hamburguesas tenían mostaza y salsa, pero que no tenían cebolla, ¿vale? Que no, sí, que nos diga que 9 de las hamburguesas tenían solo mostaza y salsa, quiere decir que esas hamburguesas no tienen nada que ver con la cebolla. Entonces vamos a ubicar acá. ¿Cuáles serían o cuál sería la zona de las hamburguesas que tienen mostaza y salsa? Pues legalmente la zona sería esta.
estas hamburguesas que están aquí, o esta zona de aquí, corresponde a la zona que está entre mostaza y salsa, la intersección entre mostaza y salsa. Pero nos dicen que es solo mostaza y salsa, que no contiene cebolla. Ese solo nos indica que no contiene cebolla. Entonces tenemos que quitarle la zona de acá, la zona que está dentro del círculo negro de la cebolla y nos queda solamente la amarilla. Esa zona amarilla son las que contienen únicamente mostaza y salsa. Y son, entonces, dice que son 9 hamburguesas. Entonces, aquí va un número 9. Entonces, en esta zonita de aquí va un número 9. ¿Listo? 9 contienen solo mostaza y salsa. No tienen nada que ver con cebolla. ¿De acuerdo? Y luego dice, hay 5 que contienen los 3 ingredientes. Hay 5 que contienen los 3 ingredientes. Entonces, la intersección de los 3 conjuntos, es decir, para las que tienen los 3 ingredientes, sería la zonita azul de ahí. Esa zonita azul corresponde a las hamburguesas que contienen los 3 ingredientes. Esa zonita de ahí sería entonces un total de 5 hamburguesas las que están ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería, digamos, el diagrama que hemos hecho hasta ahora. Ahora bien, repasemos datos entonces. Dice, una mesera tomó una orden de 38 hamburguesas. Entonces, en total, son 38 hamburguesas, del conjunto universal son 38 hamburguesas, 18 con cebolla, 23 con mostaza y 29 con salsa. De estas, 3 tenían solo mostaza, verifiquemos si está bien. 3 tenían solo mostaza, la zona verde está bien. 8 solo salsa, zona rosada, 8 solo salsa, está bien. 9 hamburguesas tenían solo mostaza y salsa. 9 hamburguesas solamente están mostaza y salsa, es la zona naranja, la zona que está entre el círculo azul y el círculo rojo, pero que no tocan la cebolla, está bien. Y 5 los 3 ingredientes, entonces el 5 que está en toda la mitad. Ese 5 ustedes siempre lo ubican bien en el trabajo. ¿Listo? Realice un diagrama de Venn, bueno, y no hemos utilizado todavía la primera información. ¿Cuál es la primera información? Que 18 tienen cebolla, 23 mostaza y 29 salsa de tomate. Entonces, ubiquemos, por ejemplo, la de salsa. En este momento, dentro del círculo rojo, ¿cuántas hamburguesas tenemos? Dentro del círculo rojo tenemos 5, 9 y 8. Esas son las que están dentro del círculo rojo, ¿cierto? Entonces, sumo eso, 5, 9 y 8, me daría entonces 9 más 8, 17, más 5, 22. En este momento tengo 22 hamburguesas con salsa. Están 22 hamburguesas dentro del círculo rojo de salsa y me dice que en total deben ser 29. Entonces, ¿cuántas hamburguesas me hacen falta para llegar a 29? Si ya tengo 5, 8, 17, 22, pues me hacen falta entonces 7 hamburguesas. Quiere decir eso que entonces en la zona que me hace falta colocar, que es esta zona roja de aquí, ahí entonces en esa zona no queda otra opción que haber 7 hamburguesas. Ahí tienen que haber 7 hamburguesas. ¿Por qué? Porque dentro del conjunto de salsa, dentro del círculo rojo, tienen que haber 27, ¿cierto? Entonces en este momento hay 8 y 9, 17 y 5, 22 y 7, 29. Entonces en este momento ya tengo 29 hamburguesas dentro del círculo rojo de salsa, que fue la información que nos dan al principio. 29 con salsa. Ahora, 23 con mostaza. ¿Cuántas en este momento tengo en el círculo azul de mostaza? En este momento tengo 3, ¿cierto? Tengo 9 acá y tengo 5. O sea que en este momento tengo 9 más 3, 12 más 5, 17 hamburguesas dentro del círculo azul de mostaza. Entonces me hacen falta, para llegar a 23, me hacen falta, bueno, 14 y 17, me hacen falta 6. Entonces, en esta zona que me hace falta, voy a colocar la roja otra vez, me hace falta 6 hamburguesas para llegar al número total de las que tengo que tener con mostaza. Ahora sí, tengo 6 y 3, 9 y 9, 18 y 5, 23. Significa entonces que las que están con cebolla, que de hecho eran 18, ¿cuántas tengo en este momento? Tengo entonces 7 y 6, 13 y 5, 18. En este momento, aquí tengo ubicadas 18 cebollas, 18 hamburguesas con cebolla.
y el texto me dice que son 18, que deben haber 18. Entonces, acá en la zona que está en blanco, entonces no debe ir ninguno, ¿vale? Debe ir 0 o dejamos el espacio vacío. Entonces, ahí hemos completado ese diagrama de Venn. Ahí hemos completado ese diagrama de Venn. Como ustedes pueden ver, es un ejercicio un poco distinto a los que trae la guía, pero sin embargo nos ayuda a entender bien la situación. En este caso no estaban todos los datos, y hubo muchos datos que nos tocó deducir. Por ejemplo, este 6, este 7, nos tocó deducirlo a nosotros, este 9 también. Entonces, son datos que no estaban originalmente y nos tocó deducirlos. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuántas hamburguesas llevan cebolla y salsa solamente? ¿Cuántas hamburguesas llevan cebolla y salsa solamente? Entonces, si nos preguntan por cebolla y salsa, nos vamos entonces a la intersección entre el círculo negro y el círculo rojo, ¿cierto? La intersección entre cebolla y salsa, en este momentico es el número 7 y el número 5, es decir, que en este momentico hay 12 hamburguesas que contienen cebolla y salsa. Pero ahí nos dicen que contienen únicamente o solamente cebolla y salsa. Entonces nos indican que no tiene que tener mostaza, o sea que nos olvidamos del 5. ¿Por qué nos olvidamos del 5? Porque ese 5 también está dentro del círculo azul de mostaza. Quiere decir que la respuesta a la primera pregunta sería entonces esta región que voy a pintar acá de café. Esta región de aquí, perdón, esta de aquí, bueno, aquí ya se confundió un poco. La región que está acá en el 7, si la pinto ya se me pinta de otro color, esa región del 7, esa región es la que tiene cebolla y salsa únicamente. No tiene nada que ver con la mostaza. Entonces, esa es la región que nos preguntan ahí. ¿Listo? Si nos preguntan cuántos llevan solo cebolla, entonces las que llevan solo cebolla son 0, porque aquí en el círculo blanco, en la parte blanca del círculo negro de cebolla, es aquellas hamburguesas que no tienen nada que ver ni con la mostaza ni con la salsa. Entonces, la respuesta es ninguna hamburguesa lleva solamente cebolla. Y aquí, ¿cuántas hamburguesas solo llevan cebolla y mostaza? ¿Cuántas hamburguesas solo llevan cebolla y mostaza? Entonces, cebolla y mostaza sería, la intersección entre cebolla y mostaza sería 6 y 5, pero que lleven solamente cebolla y mostaza, solamente el 6, porque el 5 también tiene salsa, están dentro del círculo rojo de salsa. Entonces, ese círculo no entra ahí, ese 5 de ahí, ¿vale? Entonces, las que llevan únicamente cebolla y mostaza es el 6, ¿de acuerdo? Hasta ahí, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Está claro hasta ahí? Hemos resuelto el ejercicio, ya está resuelto el ejercicio, ¿listo? Ahí ya lo resolvimos. Como les digo, es muy interesante porque no estaban todos los datos completos, sino que nos tocó deducirlos a nosotros. Y es muy importante también saber leer este diagrama de Venn. En este caso, por ejemplo, este 9 que está aquí, son hamburguesas que llevan salsa y que llevan mostaza únicamente. Estas hamburguesas del número 9 no tienen cebolla, no contienen o no tienen nada que ver con cebolla, ¿listo? Y por ejemplo, el número 5 que está en la mitad es la intersección de los tres conjuntos, que es que esas hamburguesas de ahí contienen los tres ingredientes, tanto cebolla como mostaza como salsa, ¿listo? El número 6, por ejemplo, de acá arriba son hamburguesas que tienen cebolla y mostaza, pero que no tienen salsa. Está fuera del círculo rojo de la salsa. El número 7 serían hamburguesas que tienen cebolla, salsa, pero no tienen además, no tienen mostaza. Está fuera del círculo azul de la mostaza. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Está claro para todos? Como les digo, hemos hecho un ejercicio distinto, pero que nos ayuda a ubicarnos dentro del diagrama de Venn. Pasado mañana, el jueves, tenemos la actividad de CIPAS. Entonces, en esta actividad de CIPAS, pues la idea es que sigamos resolviendo dudas. Voy a tomar más ejercicios de aquí. Van a ser más parecidos a los de la guía, de tal manera, miren, por ejemplo, de acá tienen más datos, o sea que son más parecidos a los de la guía.
Y entonces, de esa manera, pues quedamos completos para que puedan resolver y para que puedan presentar su sustentación sin ningún problema. Ya muchos de ustedes, sé que muchos de los que están aquí ya han presentado la sustentación, entonces, bueno, aclaran un poco más el tema, pero para los que tengan dudas, para los que sigan teniendo inquietudes, entonces el jueves retomamos ejercicios más parecidos a la guía, más parecidos, esto que utilizamos hoy fue para ubicarnos mejor, pero pues tomamos ejercicios más parecidos y aprendemos a ubicarnos bien dentro del diagrama, ¿listo? Y queda pendiente también hacer uniones, intersecciones con elementicos particulares, ¿listo? Por favor, no olviden llenar la asistencia, ya casi todo lo han hecho, pero creo que hacen falta unitos porque hay como muy poquitos aquí. Les voy a colocar el link de la asistencia otra vez en el chat, de tal manera pues que la llenen, la voy a dejar la asistencia unos 20 minuticos más abierta para que puedan llenar la asistencia y ya luego la cierro para poderla entregar. ¿Listo? Bueno, estimados estudiantes, entonces esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan aclarado algunas de sus dudas, algunas de sus inquietudes. No olviden, de nuevo repito, el jueves hacemos la actividad de CIPAS a la misma hora, por el mismo link, de hecho, ni siquiera cambiamos el link, hacemos la actividad de CIPAS ahora mismo link, y ahí seguimos aclarando inquietudes que tengan respecto a este tema de conjunto. ¿Listo? No, muchísimas gracias a ustedes por la asistencia. Ya nos veremos entonces el jueves. Voy a detener la grabación. Y recuerden, esta grabación pues se demora un ratico, pero apenas tenga la posibilidad, la subo entonces a YouTube para que la puedan visualizar. ¿Listo? Y para que la puedan repetir las veces que quieran.